Esta tarde vamos a mirar en qué manera aplicamos el grupo de vida que lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, aunque solo voy a leer 5 versículos. Pero quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Hoy hablaba con una señora que me decía, yo no creo como ustedes, porque ella creía en las energías, en el cosmos y en una serie de como paradigmas mentales. Sin embargo, decía, pero mi Dios, o pero mi Diosito. Y la verdad es que el domingo aprendíamos, según la prédica, que debemos definir un santuario para adorar, pero sabiendo a quién vamos a adorar, y también buscando un lugar donde vamos a tener comunión y crecimiento. Dios estableció allá en Deuteronomio capítulo 12, harán un santuario para mí. Y ese lugar llamado santuario, que me parece muy interesante, la palabra implica un lugar de adoración. Dios quería que el pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quería que se hiciera un santuario, un recinto, un tabernáculo, un lugar donde habitaría Él en medio de su congregación, en medio de su comunidad, en medio del pueblo de Israel. Cuando las personas a veces nos hablan de adoración y nos hablan de Dios o de Diosito, la verdad es que uno quisiera preguntar, ¿a cuál Dios estás invocando? ¿Un Dios con D minúscula o un Dios con D mayúscula? Pues tenemos que definir realmente a quienes que adoramos, porque es a través de las Escrituras y es a través de la palabra donde Dios es tácito y donde Dios es tajante, diciéndole al pueblo en el capítulo 12 de Deuteronomio que las esculturas, que los dioses que tenían las naciones que habitaban ese lugar, los que adoraban en los árboles frondosos, los que tenían altares paganos, los que rendían culto a imágenes, a dioses con D pequeña, deberían ser borrados de aquel lugar, todas esas tendencias del politeísmo. Y tenemos, mis amados, que entender que no podemos tener múltiples dioses. La palabra poli significa muchos o varios dioses. Jehová uno es, y eso está claro en Deuteronomio 6:4. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la verdad revelada en las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo en este caso está hablando a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo, además de que el evangelio que predicamos es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre para morir en la cruz del Calvario, para entregar su sangre como el Cordero de Dios a favor de la humanidad, como dice el apóstol Pablo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y Pablo, que había sido un religioso de profesión, él dice, yo soy un pecador, soy el primero de los pecadores. Realmente nuestro evangelio consiste en lo siguiente, que el ser humano se identifique con lo que dice Dios en su palabra a través del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías dice, capítulo 1, pongámonos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, dice, serán emblanquecidos como blanca lana. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que debemos convertirnos a un evangelio vital, que es que Cristo murió por todo aquel que cree en Él, para darle ¿qué? Salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y Tesalonicenses nos está invitando el apóstol Pablo, diciendo que el regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Capítulo 5, versículo 1, en la versión Dios ha hablado, dice, en cuanto a la fecha y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos lo esperen, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilidad, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, dice el apóstol Pablo, no están en oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día, y no somos de la noche ni de la oscuridad.
El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que habita en mí no estará en tinieblas. Cuando pensamos en lo que dice la palabra y lo dice Mateo 28 y lo dicen los evangelios, el Señor se fue, está a la diestra del Padre, pero volverá desde allí. Hechos de los Apóstoles también nos lo dice, capítulo 1, dice, que vieron subir, volverá y todos lo verán y todos los ojos de la tierra lo veremos. Y en Apocalipsis dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero que toda rodilla se doblará. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es una falsa doctrina, está documentado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Fue aprobado por los evangelios y fue aprobado también por las epístolas, tanto de Pablo como de Pedro. Dios quiere un santuario. Hizo un santuario en la tierra, empezó por el tabernáculo, luego pasó al primer templo de Salomón, luego fue el segundo templo de Herodes, pero esto se destruyó y fue destruido en el año 70. El templo de Dios hoy en la tierra somos nosotros, la iglesia, los creyentes, como lo dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, somos piedras vivas para que habite la presencia del Señor en nosotros y a través de nosotros como iglesia. Mis amados, si usted que me ve, si usted que me escucha, no ha tomado una decisión por Jesucristo, lo va a sorprender la venida del Señor. Pero si usted que me ve y que me escucha ha tomado una decisión por Cristo y Jesucristo es su Señor y es su Salvador y usted fue sellado por el Espíritu Santo, entonces usted es parte del templo viviente de Dios. La morada de Dios, el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, somos los creyentes piedras vivas. Así que oremos. Dígale usted conmigo, Señor Jesucristo, hoy decido reconocerme como pecador. Ven a mi vida, perdona mis pecados y hazme parte de tu pueblo y de tu iglesia, para que cuando tú vengas yo esté preparado para partir contigo si es que me llamas antes o para irme en ese rapto de la iglesia, que es el evento que estamos esperando los creyentes, que Cristo volverá por segunda vez para recoger a su pueblo, para recoger a su iglesia. Dios te bendiga, la paz de Dios esté siempre con todos los que creemos en Él, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en su Hijo Jesucristo, quien fue concebido por obra y gracia, como lo dice la declaración doctrinal, por María, pero que nació, creció, se crucificó, lo crucificaron para el perdón de los pecados de la humanidad, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y viene por segunda vez a recoger a su pueblo, a su iglesia, a todos aquellos que nos hemos arrepentido y somos parte de su familia. Dios te bendiga. Hasta siempre.